Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quería hablarles sobre Daniel 1 y esta historia nos va a ayudar a ser como él, pero principalmente ser como Jesús. Pero Dios quiere que seamos como Daniel, porque Dios quiere que seamos como Jesús. Así que les quiero mostrar brevemente lo que hacía de Daniel un ser diferente, por así decirlo, un cristiano para exaltar o un cristiano para remarcar así con un resaltador entre otros cristianos. ¿Qué hacía de Daniel ser el Daniel que conocemos hoy? Bueno, Daniel, sabemos que en la historia él fue sacado cautivo, ¿no?, de su tierra, de la tierra del sur, pues la del norte ya había sido cautivada 100 años antes, y él fue a la Babilonia. Podríamos decirle ahora, fue a la gran Nueva York. Y estuvo allí, al comienzo vamos a ver que estuvo allí elegido para estar en el palacio del rey, así que tenía que tener ciertas cualidades que le, bueno, posibilitaba ir ahí. Y Dios en su soberanía hizo que él cumpla todas esas cualidades. Bueno, desde antes que nazca ya le había preparado para eso. Y bueno, fue y llegó allí, a Babilonia. ¿Y saben qué, hermanos? Allí, en 10 años, ejerció, estudió en una facultad extensiva, la facultad de, de los magos, por así decirlo, la facultad, ¿no?, de los magos, de los sabios, para estar ahí aconsejando al rey. A cabo de 10 años. Y luego, a cabo de esos 10 años, ¿saben qué dijo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, de él y sus amigos? Dijo: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces mejores. Esto es lo que quiero que entiendan de lo que hacía hacer a Daniel, el Daniel que conocemos ahora. ¿Qué era lo que hacía que Daniel y sus amigos sean 10 veces mejores que el resto ahí, que esos paganos, otros cientistas también, otros científicos y sabios y magos de allí? ¿Qué es lo que le hacía la diferencia? ¿Y qué es lo que también hizo la diferencia hasta hoy en día, que todos queremos ser como Daniel? Lo que Daniel tenía era que tenía a Dios de su lado, pues Daniel por sí mismo nunca iba a poder ser lo que es. Por eso vemos en todo el Antiguo Testamento que Dios sí usa a personas, pero los usa. No es que Dios pone a personas y mira a ver quién es el mejor para que luego este se lleve la gloria. Yo soy el mejor, le gané, soy mejor que los otros. No, Dios usa personas para mostrarnos a nosotros que esas personas solo pudieron prosperar en el sentido espiritual porque Dios estaba con ellos. Pero vemos en particular que Dios estaba en Daniel y le ayudaba de una manera que no lo hacía con muchos, capaz, como Sansón. Capaz que Sansón no aprovechó tanto a Dios. O el mismo David, pero David sí que, capaz que me diga uno, es un varón conforme al corazón de Dios. Pero sabemos que David también pecó muchas veces. Pero Daniel como que, y José también, como que la Biblia nos dice tanto, ¿viste?, sus errores. Capaz que no cometieron errores tan grandes. Entonces, ¿qué es lo que hacía hacer a Daniel? Daniel, el Daniel que conocemos, era que Dios estaba con él. Y sí, tal vez Daniel no cometió tantos errores como los otros, pero sabemos que él sí cometía. Pero lo que hizo ser a Daniel es que él estaba actuando porque Dios le ayudaba. Tanto es así que dijo, bueno, la Biblia dice que no quiso ser contaminado, dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Él dijo, yo voy a ser fiel. Ahora, ¿qué es lo que diferencia a Daniel, por ejemplo, de otros que pecaron, de otros cristianos como Sansón? En primer lugar, Daniel sabía la historia, por así decirlo,
de su pueblo. Él sabía que no le fue bien a sus antepasados, más que él estaba en el linaje real de los príncipes. Él sabía que algunos reyes a los cuales él estaba tal vez muy al tanto, ellos habían desobedecido a Dios y les había ido mal. Por ejemplo, 100 años atrás, el reino del norte había sido llevado cautivo. Y Daniel sabía por qué pasó eso. ¿Por qué? Porque estaban, en simples palabras, desobedeciendo a Dios. Y vio también que todo su pueblo, ahora el reino del sur, también ahora le llegó el castigo de Dios. Daniel entonces no quería ser así. Él no quería ser juzgado. No quería seguir siendo castigado por Dios. En primer lugar, eso era lo que le hacía ser fiel a Dios. Él sabía. Pero en segundo lugar, y no por eso el último, sino que es la clave, él confiaba en Dios al ver su poder, al ver lo glorioso que Él es, al ver la gloria de Dios, al ver que la vida se encuentra en Dios. Él quería seguirle a Él. Por eso Él no quería pecar. Por eso Él no quiso comer algo impuro. ¿Por qué? Porque Él consideraba que Él era pueblo de Dios, como nación santa. Él sabía el privilegio que tenía porque de ser una persona que es de Dios. Él sabía, ahora traspolando al Nuevo Testamento a nosotros, podemos decir que nosotros sabemos que somos templo del Espíritu Santo, somos la circuncisión. ¿Cómo vamos a dar nuestros cuerpos a una prostituta? Como si somos templo del Espíritu Santo. Bueno, cierto paralelismo, Daniel también, hermanos, él sabía que era de Dios. ¿Cómo va a contaminarse con otra cosa? Entonces él tenía fe en Dios, él sabía la gloria de Dios y eso era lo que le hacía actuar en primera instancia. Tanto es así, tanta osadía tenían, tanta fe tenía en Dios, que dijo: eunuco, tú que estás a cargo de mí, por así decirlo, mira, yo no quiero contaminarme con la comida del rey, así que te propongo algo. ¿Qué osadía para decirle eso? Te propongo que a cabo de 10 días examines quién es mejor, nosotros que no comemos la comida del rey sino legumbres, o ellos que comen la comida del rey y no comen legumbres. Yo no quiero contaminarme con una comida pagana, por así decirlo, porque nosotros solo comemos la comida establecida en las leyes que Dios dio. Qué osado, ¿no? Tenía que tener confianza en Dios para decir eso. Vemos que Daniel tenía confianza en Dios porque él no quería desobedecer a Dios, pero principalmente porque sabía quién era Dios, lo poderoso que Él es. Lo que más importa es seguir a Dios y no a hombres. Hermanos, esto le quería dejar de enseñanza. Y si somos como Daniel, si tenemos esa cualidad de lo que hizo hacer Daniel, lo que hizo de Daniel, el Daniel que lo conocemos ahora, si tenemos esas cualidades, nosotros también vamos a prosperar espiritualmente en esta vida y ser confiantes y ser osado y actuar así como Daniel, así como David actuaba cuando Goliat le quería desafiar a los escuadrones del Dios viviente. David dijo: ¿quién es este incircunciso? ¿Cómo va a osar desafiar a los escuadrones del Dios viviente? David, a diferencia de los otros hebreos que estaban ahí, David tenía fe en Dios. ¿Por qué? Porque conocía el poder de Dios, porque conocía la gloria de Dios. Y eso le hacía actuar osadamente, así como Daniel, hermanos. Que tú seas así un cristiano que haga la diferencia en tu vida y que seas entonces como aquel bienaventurado del Salmos 1, que todo lo que hace prosperará en el sentido espiritual, hermanos. Pues en el sentido material o circunstancial de esta vida, tal vez algunos de nosotros no prosperemos financieramente, tal vez no
no nos suban de cargo en el trabajo que está en Babilonia. Tal vez no seamos como Daniel, que hasta llegó a ser el gobernador de toda Babilonia porque siguió bien los mandatos de Dios y obedeció y fue fiel porque tenía confianza en Dios. Tal vez no. Tal vez pase lo que no le terminó pasando a sus amigos, que fueron llevados a la hoguera y ellos dijeron: si Dios quiere que nos mate, si Dios quiere que nos salve, y ellos fueron salvados. Y no pasó lo que les pasó a los cristianos del siglo II y III después de Cristo, el primer siglo después de Cristo, que fueron martirizados muchos de ellos. Tal vez entonces algunos cristianos no prosperen en esta vida en el sentido material, pero siempre van a prosperar en el sentido espiritual si Dios está con ellos, y por lo tanto ellos no quieren contaminarse en el mundo hermanos. Y sabemos que Daniel también, otra cosa que podemos sacar, es que Daniel no era quisquilloso, no era un escenio, no era un ermitaño que quería vivir aislado de Babilonia, sino que él seguía, estaba ahí, pero hasta cierto punto no permitía que eso le domine. Pues él dejó que le sigan, bueno, que le llamen con un nombre pagano. Él dejó por así decirlo, que le cambien de nombre. Pero hasta ahí podía. Pero luego, infringir las leyes de Dios, hasta eso no podía. Así que hay muchas cosas que se puede aprender de Daniel, y lo que yo quería enseñarle es de que debemos confiar en Dios, en ver la gloria de Dios, en ver su poder, y eso va a producir fe, y esa fe se va a aferrar más como un pitbull a ese poder, a esa obra de Cristo en la cruz, que es la mayor manifestación de su gloria para con nosotros, que nos hace abundar en obras espirituales, en gozo, paz, amor, para poder actuar osadamente aquí en este reino. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.